Como saben, la actualidad de hoy tiene nombres y apellidos. Juan Bravo Baena, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, que ha vuelto a nuestra ciudad, lo hace asiduamente, y en este caso pues para apoyar la candidatura del Partido Popular, para, sobre todo, mantener reuniones con empresarios y, en fin, para desarrollar una agenda muy apretada. Ahora está con nosotros. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos. ¿Qué Muchas tal de gracias. nuevo por Ceuta? ¿Cómo ha visto la ciudad? Sobre todo, ¿qué impresión se ha llevado de esa reunión que ha mantenido con los empresarios? ¿Qué les han transmitido y qué les ha dicho? Bueno, lo primero, yo en la ciudad es verdad que vengo cada 3 o 4 meses, aunque sea a título personal, pero he visto la ciudad bien. Sobre todo veo la capacidad de haber transformado una economía del comercio transfronterizo a una economía innovadora, tecnológica, digital, acompañada de un desarrollo energético también que va a tener, y yo creo que eso tiene mucho mérito, ¿no? Que los ceutíes, los empresarios, los autónomos, los sindicatos hayan sido capaces de absorber ese cambio y empujarlo de esta manera. Yo creo que es para estar muy ilusionados, ¿no? ¿Qué le hemos planteado? Pues cuáles son las propuestas del Partido Popular, ¿no?, a nivel nacional, y que está basada en 6 puntos, lo que es la fiscalidad, lo que es la reducción de ese gasto político superfluo, la simplificación de trabas administrativas y burocráticas, la buena gestión necesaria de los fondos europeos, la necesidad de mejorar nuestra productividad, nuestro crecimiento y el empleo, ¿no?, que creo que además es una cosa que también importa mucho en Ceuta. ¿Y qué nos plantean ellos? Pues bueno, la situación de la economía, la necesidad de modificar o mejorar ese régimen económico y fiscal de Ceuta, la necesidad de mejorar la relación en el ámbito europeo con la Unión aduanera, es decir, qué podemos mejorar de ese régimen para que estemos mejor, y luego también, bueno, cierta inquietud por esa situación que se produce a partir del 1 de septiembre con el tema de las bonificaciones a las cotizaciones sociales o no, que bueno, entiendo que es una cosa que es una angustia que pueden tener los empresarios, porque sin duda podría tener efectos muy negativos ante una sociedad que ha sido capaz de hacer una transformación como yo creo que en pocos sitios se ha producido. Entonces, bueno, de alguna manera hay que intentar ayudar todo, y quiero pensar que el Gobierno va a ser sensible a eso, el Gobierno de España, y lo va a tratar. Por cierto, que con relación a esa modificación, en las bonificaciones a las cuotas a la Seguridad Social, ocurre lo mismo con el plan estratégico, no se ha avanzado prácticamente nada, y en ciertos sectores existe el rum de que pudieran estar siendo utilizados como instrumentos electoralistas. Ya, pero creo que hay determinados temas que cuando se trabajan, se hablan, se negocian, deben estar por encima de las diferencias políticas, ¿no? Así que cuando hablamos de pensiones y un proyecto al año 2065, tiene que estar por encima de esas confrontaciones. Cuando hablamos del tema de Ceuta y Melilla, tiene que estar por encima de esa confrontación, porque hablamos de territorios que tienen dificultades propias, que en algunos casos además no dependen de Ceuta, ¿no? Algunas vienen sobrevenidas por situaciones que se han producido, y yo creo que lo que tiene que haber es una máxima lealtad para trabajar conjuntamente, y si hay un proyecto estratégico que se ha acordado, pues ha llegado un momento que, aunque el proyecto estratégico establece una bonificación del 75%, los empresarios ya llega un momento que dicen, mira, ya no quiero el 75%, pero por lo menos que no me quiten el 50%, ¿no? Yo creo que es muy importante dar estabilidad y seguridad, porque hay empresas que quieren venir a Ceuta, hay empresas en estos sectores que se ha trabajado tanto, que están dispuestas a ampliar su capacidad de actuación en Ceuta, y sin embargo, con esta inestabilidad o inseguridad, para la inversión o deciden llevársela a otro lado. Y yo creo que ahí habría que pedirle al Gobierno de España, al Gobierno de Sánchez, que sea sensible y que entienda bien cuál es la especialidad de Ceuta, ¿no? Claro, lo que ocurre es que dentro de un mes y medio hay elecciones locales y el tema de las bonificaciones podría haber quedado ya solucionado. Incluso desde el Partido Popular de Ceuta se exigía al líder de los socialistas que explicase algo que afirmó con contundencia, que eso ya estaba solucionado. Nadie conoce nada de eso. Ya, por eso digo, pero eso solamente genera falta de seguridad, y la falta de seguridad, la inversión no es más bien cobarde cuando tiene inseguridad, y en ese sentido no. Entonces, esto no va de discursos, o sea, no va de quién lo arregla, pues solamente lo puede arreglar el Partido Socialista, que es el que ha creado la incertidumbre y el que tiene que dar respuesta. Y como ven, el presidente Juan Vivas no está haciendo una guerra, una confrontación. Yo no vengo a criticar, le digo lo que hay, y además le digo que estoy convencido que el Partido Socialista lo va a arreglar. Quiero pensar que lo va a arreglar, o sea, que le estamos dando ese espacio, pero creo que en ningún caso se debe utilizar de manera partidista, todo lo contrario. Y hay un plan hecho por el Gobierno, participado por los empresarios, participado también por el Senado. Yo creo que sería necesario que se ponga en marcha, ¿no? Porque si no, cuando un proyecto se pone encima de la mesa y tarda mucho en empezar a actuar, empieza a perder credibilidad. ¿Qué se juega Ceuta el 28 de mayo?
¿Por qué hay que dar continuidad a Juan Vivas como presidente de la ciudad, al gobierno del Partido Popular? Bueno, yo creo que en este caso el elegir Juan Vivas está por encima incluso del Partido Popular, ¿no? Es una persona que lleva gobernando tantísimos años, que ha sido capaz de afrontar estos cambios que eran necesarios y que no es fácil, que creo que se está haciendo en Ceuta a una velocidad mucho más acelerada, si me permiten, o más rápida de lo que podría ser en cualquier otra provincia que puede tener más recursos y más facilidad para hacerlo, y sin embargo aquí se está convirtiendo en un referente. Luego aquí se han vivido momentos muy delicados, como el resto del mundo, como el COVID, o situaciones como la entrada masiva, que generó situaciones difíciles y en las que se puso en riesgo, se dudó de muchísimas circunstancias. Y creo que esa experiencia de Juan Vivas permitió hacerlo de una manera sosegada, tranquila, y volver a recuperar la normalidad en una fantástica ciudad como es Ceuta, ¿no? A mí me parecen argumentos más que sólidos para que la gente siga confiando en alguien como Juan Vivas, que con aciertos y con errores, porque también tiene errores como todo el mundo, todos tenemos errores, pero yo creo que si cogemos la balanza, en la balanza siempre va a ser positiva a su favor, ¿no? Es año electoral y los sondeos son favorables al Partido Popular, tanto los que hacen referencia a las elecciones autonómicas como a las generales de final de año. En este sentido, ¿puede condicionar el resultado, por ejemplo, de estas elecciones inmediatas, el llamado efecto Feijóo? El hecho de que los sondeos nos estén diciendo que hay una tendencia favorable a que Feijóo sea el próximo presidente del gobierno. Bueno, el efecto Feijóo es claro, ¿no? O sea, cuando él llega a una situación en la que el partido no habíamos hecho las cosas bien y nos habíamos complicado, y si hoy hubiese elecciones, las encuestas dicen que el Partido Popular rondaría o estaría en torno de los 140, 135, 145, en ese margen se mueven las encuestas que no están firmadas por alguien del Partido Socialista, para que todo el mundo me entienda a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Las encuestas normales dicen esos números. Eso sin duda es un mérito del presidente Feijóo, de los presidentes autonómicos, porque él todo lo que hace, plantea y vive, lo hace con el acuerdo, consenso o la colaboración de los presidentes autonómicos, de los cuales forma parte Juan Vivas, ¿no? Entonces yo creo que eso suma al proyecto del presidente Juan Vivas. Y si luego se sacan unos buenos resultados, evidentemente estamos poniendo las bases para que luego el resultado de las generales, para que Ceuta, el diputado y los dos senadores sean del Partido Popular, pues estamos poniendo las bases, y al final, para que Feijóo sea presidente, yo creo que es casi necesario que Ceuta sea del PP en lo autonómico y en lo nacional. Creo que sería difícil pensar que sacamos un buen resultado si Ceuta no es así. Yo creo que Ceuta va a responder al Partido Popular, porque creo que el Partido Popular, tanto el gobierno del presidente Aznar como el gobierno del presidente Rajoy, jamás ha fallado a Ceuta, ¿no? Y eso es una cosa, con datos objetivos se puede poner encima de la mesa, ¿no? Volviendo al tema de las bonificaciones, es fácil pensar que si Feijóo es el próximo presidente del gobierno, el próximo ministro de Hacienda de Núñez Feijóo estaría en condiciones de arreglar, en el caso de que no se arregle antes de su entrada en vigor en septiembre, ese asunto de las bonificaciones. ¿Sería posible o no? Hombre, yo quiero pensar que lo van a arreglar antes, por lo que hablamos, porque esto no estamos hablando de un tema de partidos políticos, de elecciones, estamos hablando del subsistir. O sea, Ceuta ha pedido: no me des el pescado, dame la caña de pescar, dame incentivos, pero yo me comprometo a trabajar. Ha conseguido esos cambios y no tiene sentido que ahora se lo quites cuando está en ese camino adecuado de innovación, de transformación, de tecnología. Ahora en mitad del camino me vas a quitar el apoyo, no tiene sentido, ¿no? Lo que sí que está claro es que cuando el presidente Feijóo sea el presidente de este país, repetirá lo que se ha hecho anteriormente con el Partido Popular, y siempre que ha gobernado el Partido Popular, Ceuta ha mantenido sus incentivos, sus beneficios, o los ha mejorado, pero nunca los ha empeorado, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera eso es la seguridad que tienen todos los ceutíes ahora mismo, que si el presidente Feijóo empieza en enero, Ceuta tendrá apoyo, credibilidad, y será una referencia en cuanto a sus necesidades de apoyos para seguir desarrollando la actividad económica. Estamos asistiendo día sí día también a episodios realmente insólitos dentro de los socios del gobierno de Pedro Sánchez. Cada día pues nos sorprendemos efectivamente con una nueva confrontación, con una nueva salida de tono, con justificaciones de lo imposible realmente. ¿Teme que pueda ocurrir algo de aquí a las elecciones generales motivado por el afán electoralista, la necesidad imperiosa de intentar seguir en la Moncloa del señor Sánchez? Hombre, ha demostrado que para él es una prioridad. Es una prioridad el momento que decía que jamás negociaría nunca podría acostarse tranquilo estando en un gobierno con Podemos, y lo ha hecho. Dijo varias veces que nunca negociaría con Bildu. ¿Cómo quiere que se lo diga? No, no, no. Está con Bildu. Hemos visto
que anteriormente parecía que era un bipartido, ¿no? un gobierno formado por dos partidos, y hay tres dentro del gobierno. Hemos visto que entre los propios ministros se llevan la contraria, o uno a otro dice lo contrario de lo que decía. O sea, hemos visto que ahora mismo solamente hay un objetivo en ese gobierno y en los socios del gobierno, y es mantenerse en el poder a cualquier precio, aunque sea a costa de dejar a violadores en la calle o rebajar las penas con la ley del sí es sí, que lo único que justifica que este gobierno, ante un error que cualquiera podía haber cometido, que se pide disculpas y se modifica automáticamente, lleva meses sin arreglar esta situación, provocando que cada vez haya más gente con delitos que se está beneficiando de esas condiciones y poniendo en riesgo, lógicamente, la seguridad. El mensaje del Gobierno es un mensaje triunfalista. Usted lo ha dicho esta mañana en la rueda de prensa, ha dado datos concretos acerca del paro, según organismos internacionales. En las últimas horas hemos estado asistiendo a cómo distintos representantes de la coalición de gobierno hablaban de que España estaba atravesando los datos económicos prácticamente mejores de la serie histórica o de su propia historia reciente, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer análisis. Desempleo. Somos el país de la Unión Europea con más desempleo. No de los que más, el que más. O sea, Grecia está mejor que nosotros. Ha salido un informe reciente y ha dicho que de la OCDE, del entorno de la OCDE, somos el país con más desempleo. Entonces, en empleo no estamos para echar cohetes. Hay países que están prácticamente en el pleno empleo. Polonia o Alemania están en el entorno del 3%, que eso hoy en día se consideraría pleno empleo. España está en el entorno del 13%. Yo no estaría tan contento ni sería tan triunfalista. Dices, oye, en el crecimiento económico, pues España es el único país, es el último país de la Unión Europea que va a recuperar los niveles previos a la pandemia. El último. O sea, es el único que todavía no ha recuperado los niveles previos. Hay países como Irlanda que está creciendo por encima del 25%. No solamente ha recuperado, sino que crece el 25%. Tampoco parece que sea para estar tan contento. Si hablamos de la inflación, si cogemos la acumulada, tampoco España está tan bien. Y sobre todo, esto no va de lo que digan ellos o lo que diga el PP. Vamos a pensar en los que realmente son los importantes, las personas, las familias. ¿Las familias pagan más luz ahora que antes? Sí, ¿verdad? ¿Pagan más gas? Sí. ¿Pagan más por la cesta de la compra? Sí. ¿Pagan más por la hipoteca? Sí. Entonces, ¿dónde están mejor? ¿Dónde está ese triunfalismo? ¿España está liderando algo en transformación? No. ¿Estamos ejecutando los fondos europeos? No. Es verdad que el relato y el discurso lo tienen bueno, eso hay que reconocérselo, pero la gestión no. Le hemos oído también comentar muchas veces que este ha sido un gobierno que se ha encontrado con una mayor recaudación con respecto a anteriores gobiernos, y es usted un defensor a ultranza de la política de la minoración de impuestos o incluso de la supresión. Yo recuerdo una entrevista suya con Carlos Herrera en la que explicaba perfectamente cómo en Andalucía la supresión del impuesto de sucesiones había hecho perder una cantidad muy inferior a la que después se fue recuperando cada anualidad con la renta recuperada, con la renta que volvía a la comunidad autónoma, ¿no? Correcto, es decir, este gobierno ha tomado una decisión, es subir impuestos. Todo se soluciona subiendo impuestos. No hay ahorro del gasto público, no se reducen sus ministerios, ni siquiera cuando ha tenido que cambiar a dos ministras para que sean candidatas en los territorios, ha decidido reducir un poco el gobierno. Todo lo hacen a base de más impuestos. Resulta que si comparamos con el año 2019, los españoles hemos pagado 43.000 millones de euros más de impuestos, casi un 20% más. Y si comparamos nuestra PIB con el año 2019, es un 0,9% más bajo. O sea, 0,9% más bajo el PIB, el crecimiento de la economía, 43.000 millones más han pagado los españoles impuestos. El esfuerzo no es menor, ¿eh? Eso no ha significado reducir PIB, reducir déficit, etc. Han decidido poner más impuestos y dices, oye, ¿y Francia, por ejemplo? ¿Por qué Macron quita el impuesto del patrimonio? Porque alguien hace llegar un informe que se han ido 60.000 ciudadanos franceses y ha salido del país 200.000 millones de euros y automáticamente dijo quitar este impuesto, ¿no? ¿Por qué nosotros defendemos? Porque lo hemos demostrado en Andalucía. Hemos suprimido algunos impuestos, como bien dice, pero eso ha significado que hemos ganado casi 400.000 contribuyentes, que somos líderes en creación de empleo, que somos líderes en autónomos. Es decir, la clave no es cobrarle más a los que están, sino conseguir que haya mucha más gente que tenga la oportunidad de aportar cotizaciones sociales de trabajo porque tiene empleo. Entonces, la clave de este país no es cobrarle más a los 20 millones de empleados que tiene este país, sino que tuviésemos 21,7 millones de trabajadores más. Eso incrementaría la recaudación sin pedirle más esfuerzo a nadie, incluso en algunos casos pudiendo bajar los impuestos. Y luego son tus prioridades, ahorro en el gasto y luego priorizar si, como en Andalucía, quieres invertir en sanidad, en educación y en políticas sociales. Juan Bravo, nos hemos quedado sin tiempo. Como siempre ha sido un placer, muchísimas gracias y
también por la preocupación que nos consta que manifiesta continuamente por Ceuta. Hasta una próxima ocasión y mucha Pues suerte. muchísimas gracias y como seguro que vendré, muchísimas gracias siempre por la cobertura y por la invitación que me hacen. Muchas gracias.